Yo soy Carla Rodríguez o Kayla RP o Kayla. Soy diseñadora gráfica de profesión, aunque tengo de todo en realidad. Soy ilustradora, hago cómics, hago todo tipo de cosas. Creo que soy multifacética. Eso sería lo más honesto. Bueno, yo me formé primero en diseño gráfico en la Universidad de la UPSA, o sea, la Universidad Privada de Santa Cruz. De ahí yo empecé en realidad empezando a trabajar directamente en La Hoguera, que es el grupo editorial La Hoguera acá, donde ellos necesitaban un ilustrador que justamente estuviese usando el área digital más que nada, porque había como que esa transición entre dibujo tradicional a dibujo digital. Y formalmente no tuve como que una clase que me dijese, sí, vas a ser ilustradora. Pero yo creo que desde que ya era niña yo ya tenía como una tendencia siempre al dibujo, a ilustrar cosas, a toda esa onda. Y de hecho fue casi como que la razón por la cual terminé siendo diseñadora gráfica. Bueno, mi estilo de dibujo podría decirse que es una mezcla de muchas cosas en realidad. Lo que pasa es que yo tengo mucha influencia de lo que es el manga, obviamente del lado japonés, que es Sailor Moon y toda esta onda muy adorablemente romántica, podría decirse. Pero también me voy un poco al extremo de lo que es lowbrow art, que es el arte más, podría decirse, callejero, entre comillas. Los grafitis y toda esta onda bien pop art surrealista, de hecho, que es una de mis tendencias más favoritas, de hecho, el surrealismo pop de hoy en día. En cuanto a lo que son las referencias internacionales, yo tengo a Kaneoya Sachiko, que es una artista, es una artista digital ella, que hace arte pero muy mezclado igual con manga, con el anime, pero con líneas muy brillantes, con tonos bien brillantes de todo, en realidad es súper extrema en todo. Y digamos, en el otro caso de lo que es el lado más artístico de pop surrealista, me gusta mucho de Hikari Shimoda, que también es una artista japonesa que hace súper brillante todo, muy surrealista y todo eso. Y en cuanto a referencias nacionales, no he visto el Marco Tóxico, que es uno de los que me gusta bastante de acá, que es de La Paz, de hecho. Él tiene también una línea bien brillante, bien extrema, líneas bien fuertes, entonces es como que va mucho a mi onda en ese aspecto. Bueno, depende mucho de la inspiración, porque en mi caso yo generalmente lo que hago es, me inspiro en algo. Puede ser que me gusta mucho la moda, en mi caso, me gusta mucho la moda, me gusta la música, entonces puede ser que de repente haya visto una pasarela de Gucci y digo, pucha, quiero hacer ese dibujo porque me encanta ese color o me encanta ese vestido, entonces aparece de ahí. Entonces empieza a evolucionar, entonces puedo hacer que sea un personaje que tenga ese traje, pero de repente ese personaje quiero que esté dentro de un setting y obviamente el setting que tiene que estar de acuerdo a todo el concepto que tenía simplemente por el vestido. Entonces es como que una evolución de eso, especialmente cuando hago lo que son ilustraciones que son originales. Ya cuando son cosas que son obviamente de que me piden que tengo que hacer una ilustración, ya sea de un libro o de un relato, entonces primero leo el relato y veo qué onda quiero darle, porque cada persona cuando escribe tiene diferente tipo de voz, entonces lo interesante es saber qué clase de voz quiero plasmar en esa ilustración. Si de repente es un libro muy romántico, entonces tiene que haber una onda romántica. Y si es un libro que tiene una onda más urbana, entonces bueno, voy a buscarme el lado urbano donde le pueda dar. Claro que en mi caso, desgraciadamente o tal vez por buena fortuna, casi nunca puedo separarme mucho de lo que es mi forma de ser en cuanto a dibujo. Entonces tienden a ser como brillantes o muchos de hecho bastantes de mis amigos me dijeron que parecieran como estilo neón, porque como cuando estás en una disco y de repente hay muchas luces al mismo tiempo y todo es brillante y un poco exagerado, pero al mismo tiempo se ve muy lindo, podría decirse. Entonces eso no puedo evitarlo en mi caso. Pero eso sería como una inspiración, sí. Casi siempre intento llegarme a lo que es la inspiración y sacar de ahí varios conceptos. Y eso. Yo empiezo todo con un boceto en vida real, eso sí, porque a veces cuando empiezo con boceto en digital lo siento como un poco duro y eso ya me he dado cuenta que es como una cosa que
después de que lo ves en digital te das cuenta, está un poco duro, como que es stiff, así duro. En cambio, cuando lo haces en vida real, tu cabeza y tu mano ya están pues amigas por siempre, entonces ya puedo dibujarlo bonito y bien. Entonces el proceso generalmente empieza con un boceto en vida real y después lo traduzco a digital. Y generalmente mis bocetos son un desastre, así eso admito completamente. Es como estos hombres de palito que uno hacía cuando tenía 5 años, solamente que más elaborado, pero igual sigue siendo el mismo concepto casi. Y de ahí evoluciona obviamente a qué color voy a usar, y generalmente en mi caso yo tiendo a irme primero por el color y después me voy por lo que va a ser un poco la forma. O sea, si hago una ilustración, digo, quiero usar estos colores brillantes en contraste, entonces empiezo con eso y después hago todo el proceso de dibujar bien. Pero en realidad es así. A ver, anécdotas. Bueno, anécdotas per se puede ser que tengo de cosas que hice alguna vez en la hoguera, en mi trabajo, en mi primer trabajo, que como obviamente es seguir una línea ilustrativa que pueda ser reproducible para un libro, entonces yo tenía que seguir como un mismo tipo de línea de ilustración, y todos los ilustradores ahí mismo también tenían que seguirla. Así que era un poquito tedioso en ese aspecto porque no podías hacer más de lo que ellos te mostraban. Pero lo gracioso es que me gustaba meter como pequeños easter eggs. Así que si ves por ahí medio metido en un libro de inglés, no sé, a un personaje de anime o a un logo de alguna marca que no reconozco, si reconoces de algún dibujo animado o algo así, entonces decido yo. Eso sí ha sido de las cosas que hago. Después, hace un tiempo atrás, una chica de Estados Unidos me mandó mensajes por Behance, para que hiciera como una ilustración también de uno de sus personajes de ella, que ella estaba haciendo su tesis, y que me pareció súper interesante su proyecto, porque en el caso de ella su proyecto era sobre mujeres mayores de edad, de más de 50 años, que tenían que ser como, el concepto era hacerlos como que fueran las heroínas de su propia historia. Entonces eran personas de 60, 70 años, porque todos los personajes tenían esa edad, y tenían que tener una historia que ella justamente contrató a un escritor, y lo que hacía era ilustrar esa historia, que a mí me tocó, digamos, una historia de una señora de 70 años que era una cat lady, pero que era una cat lady que era todo menos como el estereotipo de cat lady, que no es una señora solterona, era una señora que tenía muchos amores, que amaba a los gatos y que era súper sociable en realidad. Entonces eso era lo divertido de hacerlo. Y fue bastante bonito hacer esa ilustración porque eran, y además también había el background histórico, o sea, y cultural, de que la escritora era una chica hindú. Entonces ella hizo a un personaje hindú y yo dibujé un personaje hindú por ello. Entonces ha sido como que bien entretenido hacer esa mezcla de dos culturas, porque en mi caso, bueno, yo conozco un poco de la India, pero ella me explicó mucho más, obviamente. Entonces eso fue lo divertido. Admito que soy una persona que soy muy, pero muy lenta. No hago cosas de manera constante, y creo que eso es una de las cosas más importantes, es la constancia. Finalmente haciendo más cómics, porque honestamente ya es hora. Cada vez me digo a mí misma, ya es hora, pero es muy difícil el primer paso de empezarlo. Y la buena fortuna es que últimamente estuve viendo a gente que está empezando a hacer webcomics y demás. Entonces como que te da inspiración para que, hey, yo también puedo hacerlo. Entonces creo que necesito empezar a hacer ya como la gente y promocionarme, supongo, pero me parece un poco extraño decir la palabra promocionarme, pero realmente es necesario porque, bueno, no es una cuestión simplemente de aparecer y ya, sino también tengo que mostrar mi trabajo al mundo para que el mundo lo conozca. Eso. Hacer un cómic. Bueno, hacer finalmente una de mis historias, dibujarla como la gente, hacer el concepto. De hecho estaba pensando bastante ya en hacer los personajes como la gente, o sea, y sé que va a ser probablemente un trabajito de investigación, porque obviamente, porque soy yo aparentemente, me gusta complicarme la vida gratis, entonces decidí hacerlo con un personaje que tenga una discapacidad. Entonces yo tengo que investigar sobre ello para poder hablar una historia de la cual no soy yo partícipe. Esa es la cosa, especialmente cuando estás hablando de historias como de personas que tienen discapacidades o que tienen diferentes habilidades. Entonces tienes que investigar antes sobre todo. Y específicamente en este caso, como si pretendo yo hacer este cómic, tengo que investigar eso. Entonces es todo un proceso.
Para mí yo soy muy de metas chiquitas porque así sé que es más fácil. Pero si tuviese que decir algo sobre a gran escala, me gustaría mucho crear en Santa Cruz una onda de cómics, de cultura en general, más que nada de cómics, porque yo soy más del lado visual, de cosas visuales que sean netamente cruceñas. Que una vez estábamos hablando con un amigo mío en el cual decíamos que Santa Cruz le falta tener una identidad propia, porque el cruceño no se siente identificado solamente siendo cruceño, o sea, no hay algo que sea netamente cruceño, algo que decíamos, ah, ya, esto es Santa Cruz, sino nos agarramos de muchas ondas, de muchas cosas, y puede ser que tengamos una influencia y que eso sea bueno, pero yo creo que es bueno también crear una propia. Entonces sería como que más adelante me gustaría tal vez, no sé, porque justamente a mí me gusta mucho lo que es el terror y el horror. Me gustaría crear tal vez una antología de terror en cómics de Santa Cruz, pero quiero que sea de terror no del antiguo Santa Cruz de antaño, sino Santa Cruz nuevo, de Santa Cruz ciudad, en la cual haya mitos urbanos de hoy en día, cosas así. Eso me gustaría honestamente muy adelante. No digo ya no tan muy adelante, porque como te digo, yo soy una persona que soy mucho de metas muy cercanas, porque así sé que puedo llegar a ellas. Y en cambio, si es que me voy muy lejos, es como decirlo, ay, el futuro lejano, y me olvido. Entonces, prefiero que sea una cosa bien cercana. Paciencia. Paciencia. En realidad, yo creo que una de las cosas que tienes que tener al momento de hacer arte es tener paciencia, constancia, y ten siempre una ilusión, ¿sabes? Porque la ilusión a veces es lo que te hace seguir las cosas. Si vos tienes la ilusión de dibujar un personaje porque quieres dibujarlo o porque tenés un personaje que te gusta de alguna serie o un dibujo animado, hacelo. Esa es la cosa, es haciéndolo. Y a veces al principio va a ser frustrante porque no va a ser lo que vos vas a querer en realidad. No va a ser perfecto. Pero después empiezas a ver que estás mejorando. Y de hecho eso es lo que pasa muchas veces, que mejorás, descubrís que el dibujo anterior que habías hecho es como terrible, te pones deprimido porque decís, no, dibujo horrible, no sirvo para nada. Pero no es así, es simplemente que empezás a mejorar y tu vista empieza a mejorar y al mismo tiempo empezás a evolucionar. Entonces es realmente un juego eterno de paciencia y constancia e ilusión. Esas tres cosas. Y si las tenés esas tres cosas en movimiento, todo está súper. Pueden ver mi trabajo en Instagram como KailaRP, K-I-L-A-R-P, también como en Facebook como Kaila Ilustraciones, Kaila Ilustraciones. También pueden seguirme en Twitter como KailaRP, que es KailaRP, o en Behance, que también tengo KailaRP. O sea, menos mal que soy inteligente y me la saqué toditas antes de que me agarrasen el username. Dale me gusta, comparte y no te olvides suscribirte.